Hola, alumnos del Griego 1, quiero saludarlos y también comenzar a revisar junto con ustedes una nueva materia para poder estudiar y que tiene que ver con los verbos. Los verbos se conjugan, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los artículos en griego se declinan, ¿ya? Entonces vamos a ver la conjugación verbal. Para comenzar quiero hacer un repaso, como aparecía en la presentación, un repaso del castellano. Nosotros en castellano tenemos tres grandes grupos, ¿verdad?, de verbos, y que nosotros los agrupamos en los verbos terminados en ar, ir, ¿ya? Entonces, todos los verbos que nosotros llegamos a tener en nuestro uso, y los nuevos también, por ejemplo, googlear es buscar, pero buscar en Google, ¿verdad? Buscar por internet. El googlear nosotros, que es una palabra nueva, y por lo tanto después aparece de eso un verbo nuevo, termina en ar. Así que queda dentro de este grupo, del primer grupo. Y así cualquier nuevo verbo antiguo o cualquier verbo nuevo va a entrar dentro de estas tres categorías. ¿Ya? Muy bien. En griego esto no existe. En griego la verdad es que tenemos un paradigma. Inicialmente vamos a comenzar con ese paradigma de conjugación y después vamos a ir ingresando otros. Muy bien, entonces la conjugación verbal, voy a poner aquí conjugación verbal. La conjugación verbal es distinta al castellano, pero también tiene similitudes. Cuando nosotros conjugamos un verbo, en castellano pensamos en la primera persona del singular, ¿verdad? El yo. La segunda persona del singular, la tercera del singular, y también tenemos la primera del plural, la segunda del plural y la tercera del plural. Vamos a ponerle ahí que son plurales. Aquí está, por supuesto, el yo, el tú, el él o ella, ¿verdad? Está el nosotros, el ustedes o el antiguo vosotros, ¿ya? Y el ellos o ellas, ¿ya? Y después, por ejemplo, si la raíz es cantar, va a llegar hasta ahí porque después viene la terminación. Esta es una conjugación en infinitivo, ¿cierto? Pertenece al primer grupo. Entonces yo canto, tú cantas, él canta, él o ella, ¿verdad? Nosotros cantamos, ustedes cantan y ellos o ellas cantan. Ya, entonces ahí se repite la terminación. Muy bien. En griego también nosotros vamos a tener esto mismo. Vamos a tener también la primera persona del singular, la segunda persona del singular. Vamos a tener la tercera persona del singular, la primera del plural, la segunda del plural y la tercera del plural. Los nombres de estos pronombres personales los vamos a ver más adelante, los vamos a dejar hasta ahí nomás y nos vamos a concentrar en el verbo. Y tal vez tú me puedes decir, es obvio que ellos también van a tener lo mismo, y yo te tengo que contestar, no es tan obvio porque existía un dual. Pero la verdad es que ya cayó en desuso y finalmente en el griego koiné ya no está, ¿ya? Así que antes tendríamos que haber insertado primera, segunda, el dual y después la tercera persona, ¿ya? Entonces vamos a conjugar un verbo que ya vimos en la presentación y que es el verbo luo, ¿ya? El verbo luo, su raíz es lu, ¿ya? Entonces vamos a escribir el verbo luo,
que su raíz, y después vamos a hacer su conjugación, ¿ya? Las conjugaciones, ves acá que esta es la conjugación o, as, a, amos, an, ¿ya? Y eso nosotros le llamamos que esta es la conjugación, y la conjugación, esta vocal o con esta consonante, estas sílabas van a representar la persona, van a representar el tiempo también y van a representar el número, ¿ya? Entonces va a pasar lo mismo con la conjugación verbal. ¿Cuál es la conjugación verbal de los verbos no contractos? O sea que tú pones la conjugación y no tienes que hacerle nada, no sufre nada el verbo. Hay varios verbos que se comportan así, hay otros que no, pero gran parte de ellos se van a comportar así. Para la primera persona es omega, ¿ya? Para la segunda persona es eis. Para la tercera persona es ei. Para el plural es omen. Para la segunda persona del plural es ete. Y para la tercera persona es ousin. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos a pegar aquí el verbo, la raíz verbal, y va a quedar así. Esto es para que podamos aislar la conjugación, pero esto no se escribe así, eso se escribe así. Luo, ¿ya? Es lueis, luei, lu omen, lu ete y lu usin. Es lu usin, ya, porque este va a sonar como u, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver claramente cómo se conjuga un verbo. Entonces cuando yo escucho, por ejemplo, luei, estoy pensando en la tercera persona del singular. Luo significa amarrar, perdón, luo significa desatar, todo lo contrario, ¿ya? Entonces cuando yo leo luei, entonces él desata, él desamarra, ¿ok? Cuando yo escucho luo, entonces es yo desato, tú desatas, él desata, nosotros desatamos, ustedes desatan, él desata, ¿ya? O desamarra. Muy bien. Entonces, aquí está la conjugación del verbo luo, y lo que tenemos que aprender es precisamente esto. Estas terminaciones a mí me van a decir, ¿ya? Todas estas son las que me van a decir la persona, me van a decir si el número, si son singulares o si son plurales, ¿ya? Y también esto me está diciendo que es el presente indicativo activo, ¿ya? Este es el presente indicativo activo. ¿Sí? Muy bien. Después vamos a ver otros verbos que al juntarse con esta terminación van a sufrir un cambio, y esos son los verbos contractos. Pero esta es la terminación para verbos no contractos, y que vamos a revisar después en ejercicios, y vamos a ver que son varios los que no sufren ningún cambio cuando se conjugan. Muy bien, no es algo difícil, es algo que tenemos que acostumbrarnos, y lo ideal es que esto no podamos saber, esto lo aprendamos de memoria, ¿ya? En el cual después, cuando tengamos que revisar otros verbos, vamos a ver inmediatamente los cambios que suceden, o leyendo incluso las escrituras vamos a ver estas terminaciones y vamos a decir, ah, está hablando en tercera persona, ¿ya? Muy bien, eso es todo. Bendiciones.